Buenas tardes a todos, a todas las compañeras que están ya en plataforma. Gracias por su puntualidad. Vamos a esperar un minutito más para que se agreguen más integrantes del grupo, eh, ya que tenemos un periodo muy corto en sí de tiempo, pero en la planificación prácticamente está estipulado de que tenemos entre 30 a 35 minutos de clase y unos 20, 25 de algunas actividades que vamos a programar en Classroom. Así que prácticamente la clase es corta, esencial para que realmente el aprendizaje sea significativo. Eh, Gracias por su puntualidad y vamos a esperar un minutito más. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar la clase el día de hoy con la primera parte de la guía programática, la cual analizamos hace 8 días en la primera clase. El primer tema corresponde en sí a los aspectos teóricos de la estadística, aspectos históricos, los cuales les comentaba que es cuando se inicia en cualquier tema, cualquier temática, siempre prácticamente se marca el inicio en aspectos históricos, ya que una ciencia aparentemente puede ser muy aislada de otras, pero tiene mucha relación. Por ejemplo, vamos a analizar en esta temática que nos va a abarcar de 2 a 3 sesiones de clases. No sabemos si va a ser 3 fines de semana conseguidos y esto, el otro, pero son 3 sesiones de clases. Si el otro fin de semana todo está normal, seguimos con la siguiente parte de este tema y que corresponde la evolución, conceptos básicos y la aplicación de la estadística en aspectos históricos. Poco a poco lo vamos a ir, vamos a adaptar toda la temática de estadística a lo que es en sí las ciencias de educación, que es lo que es nuestro tema principal, enfocado a la pedagogía, a la humanidad prácticamente, lo que al final la carrera de pedagogía es parte de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, aunque no estudiamos directamente en la Facultad de Humanidades. La facultad en sí avala que el Kunsurori tenga la carrera de pedagogía en lo que ofrece, en lo que es las carreras académicas a la población guatemalteca. El primer tema que vamos a ver, aspectos históricos, y vamos a iniciar por el concepto de estadística. El concepto de estadística en sí es la recopilación y el ordenamiento de la información de un tema específico. Al decir un tema específico es la temática que ustedes se imaginen, cualquiera, por muy, se podría decir formal o informal que sea el tema, cualquier tema se puede en sí aplicar la estadística. En cualquier trabajo, en cualquier oficio. Acá, por ejemplo, muchos
trabajan de docentes, puede ser que otros tengan algún emprendimiento o trabajen en una empresa, puede ser que en esa empresa desempeñen un puesto eh, de cualquier clase y en todas las actividades de trabajo se puede aplicar la estadística. Prácticamente es universal, como les decía. La estadística tiene relación con todas las ciencias y la educación sobre todo, ¿verdad? Al momento de que uno hace su listado de estudiantes, ya está aplicando estadística. Al momento de que uno pregunta las edades de los estudiantes, pregunta prácticamente la residencia, toda la clase de información que uno anota en un cuadro de cotejo, una lista de cotejo, es estadística en sí. A veces uno la aplica y no se da cuenta que está utilizando la estadística, pero así prácticamente son todas las ciencias. La ciencia se resume que es en la etimología, en la palabra status o se deriva del latín statics, que en sí significa la ciencia del Estado. La estadística se empezó a utilizar en la humanidad porque los gobiernos tenían la necesidad de controlar todo, de saber cuántos habitantes tenían, qué propiedades tenían, qué cantidad de tierra tenían para cultivar, cuáles eran los productos que ellos producían en mayor cantidad y sobre todo lo que más les interesaba, cuánto era prácticamente la cantidad de impuestos que ellos podrían recaudar en un cierto tiempo. Por eso es que la estadística en su etimología es la ciencia del Estado, porque fue utilizada principalmente por el Estado. Y si nos vemos en la actualidad, el Estado tiene un Instituto Nacional de Estadística, que es el que se lleva prácticamente la tarea de recopilar datos sobre todas las temáticas que puedan existir, ¿verdad? Eh, Prácticamente aquí creo que todos hemos participado en algún censo del Instituto Nacional de Estadística y son formularios que dependiendo la temática, si es en general, abarca todo, pero también se han hecho censos en sector agropecuario, sector económico, sector educativo. Prácticamente se le puede dar el enfoque a la información que se vaya recaudando. En las primeras civilizaciones, como les comentaba, lo que les interesaba era saber la cantidad de territorio, los cultivos, habitantes, impuestos, comercios. Y si lo analizamos hasta hoy en día, prácticamente todas las instituciones del Estado como que hay una enfocada para cada tema, para que recaude información. Por ejemplo, en territorio tenemos el registro catastral, que es donde se llevan a registrar todas las propiedades que existen en el país. En lo que es cultivos, podemos decir que existe el Ministerio de Agricultura. En habitantes, podemos decir que está el Registro Nacional de las Personas, RENAP. En los impuestos está la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Y lo que es comercios, Ministerio de Economía y así, etcétera, etcétera. Todas las instituciones tienen una función específica que es recaudar información y es prácticamente estadística. Eh, el primer estadístico o primer persona que empezó a utilizar este término, ya de forma técnica, se podría decir, ya de una manera de investigación académica, fue Gottfried Ackewohl. Es un alemán, puede ser que no haya pronunciado bien el nombre, ya que no sé mucho alemán, entonces no puedo pronunciar los nombres correctamente. Eh, de la palabra statistic, que es en alemán, inspirándose en el latín statisticus, puede ser que así se pronuncie el latín, formada por status, que significa estado, y el sufijo icus o ico relativo a. Prácticamente ya dándole una interpretación a la palabra, estadística es todo lo relativo al estado. Como les mencionaba, las instituciones tienen su especificidad en la información y cada una es en base a la estadística. Desde los inicios de las civilizaciones,
siempre se han aplicado formas sencillas de contabilizar o de llevar un registro o conteo de todo lo que se posee. Si nos damos cuenta, por ejemplo, todos en desde la primaria, preprimaria, en los libros de texto siempre aparecen las primeras civilizaciones humanas, que de igual forma, si miramos documentales al respecto, vemos que hay cuevas donde habitaron los primeros seres humanos, donde hacían sus dibujos de lo que observaban, que posiblemente era un registro, eran anotaciones de lo que poseían, porque no tenían otro medio para ir registrándolos. Y de igual forma, yo sé que aquí todos hemos aplicado estadística cuando elegimos el presidente o presidenta de clase. Siempre alguien, un compañero va contando y hace unos palitos en el pizarrón, ¿verdad? Y prácticamente ahí va marcando la secuencia, uno, un palito, dos palitos, y ya cuando llega al número 5, prácticamente tiene que hacer una diagonal sobre sobre cuatro rayas que verticalmente, va, sería sobre cuatro rayitas. Esa ya es estadística, se puede decir que es de las primeras estadísticas que se utilizaron y es de las cuales uno sin saberlo, así que por intuición natural, siempre hemos hecho eso en los salones de clases porque prácticamente todos hemos pasado por esa experiencia. Y esa ya es prácticamente una práctica de estadística. En la isla de Cerdeña, que está ubicada en la región, en el mar Mediterráneo, en lo que es prácticamente al sur de Italia, se encuentran los primeros registros que posiblemente seres humanos hayan grabado digamos, en viviendas. Por ejemplo, los primeros habitantes que, que habitaron la isla de Cerdeña construían sus paredes donde vivían y en las paredes hacían marcas donde prácticamente daban la cuenta de todo lo que tenían, más que todo de los animales que criaban, ovejas, vacas, cabras o incluso lo que cazaban. Prácticamente los habitantes de la isla de Cerdeña, que son los naguras, si no me equivoco, ellos prácticamente fueron los primeros en llevar registros totalmente en los muros de las viviendas. Y históricamente no hay otro lugar más antiguo donde haya prácticamente pruebas de que existieron seres humanos que llevaban ese tipo de conteo de todo lo que tenían. Pero si analizamos la historia de la estadística desde, puede ser de los principios de la humanidad, desde el punto de vista cristiano, puede decir que es lo que practicamos la mayoría de los que estamos acá en este grupo. Puede ser que alguien acá no crea en Dios, pero igual forma respeta en sí la historia, o puede ser que alguien no sea cristiano, sea musulmán, sea otra religión que no son muy comunes también en esta parte, digamos, en Guatemala, incluso en Jalapa, ¿verdad? Pero si analizamos desde el punto de vista histórico, la Biblia puede ser una parte inicial de donde se puede contar la influencia de la estadística en la humanidad. En la Biblia, en el libro de Números, en Éxodo, Números, Crónicas, Primera y Segunda de Samuel, y en los Evangelios de Jesús, que es Lucas, Mateo, Juan, se encuentran información que se realizaban diferentes censos, un conteo de poblaciones que principalmente ellos necesitaban saber el número de varones mayores de 20 años. ¿Por qué razón hacían ese conteo? Porque necesitaban gente para el ejército, porque prácticamente era tal vez una época donde la única forma de mantener las propiedades era en esa forma de lucha. No se hace el conteo, no registra la Biblia conteo de censo de mujeres o de niños, prácticamente solo hombres mayores de 20 años en esos libros. Pero si nos vamos ya un poco más adelante, ya en los evangelios, por ejemplo, libro de Lucas, Mateo, Juan, también de Marcos, donde habla en sí del censo que realizó el gobernador Quirino, bajo las órdenes del emperador César Augusto, para registrar a todos los habitantes. Ese fue el primer censo donde se incluyó a mujeres y niños,
que es parte de nuestra cultura cristiana, de que ese censo fue el que motivó el viaje de José y María a Belén, y es prácticamente donde suceden todos los datos históricos del nacimiento de Jesús y las situaciones, incluso de ahí, de ese censo, de esa orden de que todos tenían que ir al lugar donde habían nacido a registrarse, es donde sucede todo, ¿verdad? Lo que hemos pasado en diciembre, posadas, sigue dando una explicación dramatizada de lo que pasó con José y María pidiendo posada y todo ese asunto, ¿verdad? Quiere decir que es la estadística siempre se ha aplicado. Incluso este suceso histórico del nacimiento de Jesús coincide también con los sucesos históricos del Imperio Romano, ya que el Imperio Romano tenía, además de ser, digamos que Roma, que era la sede, digamos, lo que hoy es Italia, también el Imperio Romano abarcaba prácticamente los países asiáticos, porque Jesús nace en Palestina, en Jerusalén, en Belén, en Israel, sobre esa región que es hoy considerada euroasiática, y el Imperio Romano abarcaba toda esa región. La diferencia del Imperio Romano con otras civilizaciones que vamos a ver más adelante es de que ellos utilizaron la estadística para recabar información como lo hacían todos. Lo único que resalta y lo que lo hizo en ese aspecto superar o ser potencia es que utilizaron la información para tomar buenas decisiones. Eso es prácticamente lo que dejaron los romanos al utilizar estadística, porque ellos notaban que si se repetía algún suceso, ellos simplemente decían, tantas veces hemos hecho lo mismo, nos hemos equivocado, entonces ahora hay que hacer algo diferente. Eso prácticamente ya era un análisis de la información, lo que se hace hoy, de que se recauda información para solucionar distintas problemáticas. Los datos históricos de la estadística en lo que es Egipto, acá ya nos muestra de que también existían conteos de poblaciones, de habitantes, de miembros de familias, familias reales, esclavos, todo lo que poseían, pero también ellos utilizaron los censos para determinar cuotas de aporte de todos los ciudadanos para la construcción de las pirámides. Las pirámides hoy en sí son un símbolo mundial y ellos son prácticamente, la construyeron con el aporte de que ellos recaudaron de toda la población bajo esas circunstancias, de que primero contar cuántos eran para ver cuánto era la cuota, era lo que se puede decir lo que se hace hoy en día. Los egipcios prácticamente fueron los que fomentaron esa metodología de recaudación y ellos se afianzaron por medio de un censo. Igual forma, ellos querían saber cuánto cultivaban, qué tierras poseían y toda la riqueza que tenían en el río Nilo. En lo que es en los aportes de la estadística la cultura china, acá también lo hacían bajo las enmiendas de tomar decisiones, de saber qué cantidad de hombres tenían para los ejércitos, pero también ellos lo enfocaron para la actividad agrícola, la industrial y la comercial, que prácticamente ellos se utilizaron esa información para fortalecer esas características que tenían. De igualmente en los impuestos o como dice que la conscripción militar, que es lo que a todos los pueblos siempre le ha interesado. Lo que es Grecia, la civilización griega, en los aportes a la estadística, acá igualmente lo hacían para contabilizar soldados, para ver qué cantidad tenían, y lo que ellos aportaron fueron metodologías para conteo de personas. Ellos dibujaban un área, por ejemplo, de, tal vez en un espacio grande de 4 metros cuadrados, se puede decir, 4 por 4, y ellos contabilizaban cuántas personas podrían poner de pie en ese espacio. Entonces ellos ya sabían de que cada grupo de personas que estaban en un espacio de 4 metros cuadrados era tal cantidad de personas.
me imagino que era gran cantidad que tenían de habitantes, de esclavos, de todos los humanos que habían en ese tiempo, y ellos se inventaron esa metodología para hacer un conteo rápido. Prácticamente ellos fueron innovando un poco más en ese aspecto de la recaudación de información, que ahora es parte prácticamente una base de la estadística, método de recopilar información, de que si se puede decir que esto ya es un inicio de muestreo, de que si yo tengo que entrevistar a 100 personas en un tema específico, yo solo saco una muestra de 10 personas y esas 10 personas me representan el criterio de las 100 que iba yo a preguntarles. Podría ser que los griegos, al hacer esa metodología, fueron un paso más adelante y dijeron, vamos a proyectar esa información y vamos a no perder mucho tiempo y vamos a estar siempre en la misma cantidad exacta porque nos hemos experimentado en métodos de conteo de personas. Igual ahora como se hace un muestreo, que ya no se pregunta al total de habitantes, sino que a un sector o grupo de personas para así proyectar esa información y determinar los resultados. Siempre existen rangos de error, porque igual forma ningún método es perfecto, pero siempre la estadística, siempre se analiza un porcentaje de que es más o menos el dato que se está obteniendo. En la Edad Media, el emperador Carlomagno había ordenado también la creación de registro de personas, de propiedades y también los bienes de la iglesia. Prácticamente él dijo, empezó a separar en sí lo que era religioso, lo que era del gobierno, y es donde en esta época marca el inicio de la iglesia católica, ya que la iglesia católica se considera un gobierno autónomo. Las propiedades de ellos, las que tienen en todos los países, le pertenecen prácticamente al Vaticano y es donde se ha respetado desde esa época del año 762, imagino después de Cristo, lo que era el registro de las propiedades tanto del Estado como de la Iglesia. El rey Guillermo I en Inglaterra elaboró un registro catastral o registro de propiedades, el cual se considera el primero que se realizó en Europa y también el primero que se realizó en toda la historia de la humanidad, ya que al realizar ese registro se dejó evidencia por escrito, lo que hoy se puede decir que es una escritura, es un documento de propiedad. Prácticamente desde ese registro que se hizo, ya todos tenían ya una evidencia de que si tenían X cantidad de tierra, aquí están los papeles que certifican que yo soy el propietario de tal terreno. Eso fue lo que hizo el rey Guillermo I y prácticamente esa forma de registro de propiedades siempre se fue eh, multiplicando en todos los nuevos países que se iban conociendo en esa época. En el Reino de Castilla, los reyes católicos hicieron lo que se llama un conteo de fuegos. Menciona que los datos históricos que Alonso de Quintanilla fue el que nombraron ellos en 1482, y aquí ya estamos ya prácticamente en la época, se podría decir, en la época del descubrimiento del nuevo continente que se le llamó América, porque ya estamos en 1482. Puede ser que fue un poco antes, ya que si no estoy equivocado, no quiero equivocarme en este momento, fue en 1492 el descubrimiento, puede ser que unos años antes se realizó este conteo en el Reino de Castilla, en el cual consistía en contar los fuegos que sale de la chimenea de cada vivienda. Tal vez acá en este grupo hay personas que tenemos en sí, hemos vivido en el área rural. eh, Tal vez ustedes tienen la oportunidad alguna vez de ver un caserío, un grupo de casas en un lugar alto, eh, más que todo tipo 5 de la tarde, ya 4:30, cuando todas las casas empiezan a humear porque empiezan a cocinar. Eso es algo característico de las áreas rurales. Y entonces los reyes en ese aspecto ordenaron a Alonso de Quintanilla que contara la cantidad de fuegos, la cantidad de hogares que tenían en el reino de Castilla. En eso consistió el recuento de fuegos, que ya fue una forma estadística de ver cuántas viviendas tenía el reino de Castilla, no cuántos habitantes en sí, pero sí cuántas viviendas ya estaban edificadas en ese lugar.
John Ground en 1662 publicó un tratado con las observaciones políticas que prácticamente ya tomaba en cuenta nacimientos, defunciones y ya prácticamente todo lo que se lleva actual, porque hoy ya no hay persona que nazca. Espero que en Guatemala todos los que nazcan tengan un nombre, queden registrados, porque puede parecer insólito, inverosímil, increíble, pero puede ser que incluso aquí ustedes conozcan a alguien de que no esté registrado en RENAP, por ejemplo, que no tenga fe, certificación de nacimiento, o que llegue a 18 años de edad y no tenga un documento personal de identificación, que prácticamente es algo básico, ¿verdad? Parece que algo como contarlo en forma de broma, pero puede ser que existan personas todavía. En muchos países como la India, eh, más de la mitad de personas no se registran, pero es otra cultura. Aquí como que es diferente nuestra forma de vida y prácticamente en los datos históricos que estos personajes publicaron. En el siglo XIX, la estadística entra en fase de desarrollo con la generalización del método para estudiar fenómenos en las ciencias naturales y sociales. Prácticamente, si pasaba una tormenta fuerte, ya la registraban, ya se hizo un conteo de incluso de accidentes, de lo que sucedía en la sociedad en sí. Prácticamente todo quedaba en cierta forma registrado. Galton y Pearson se consideran como los padres de la estadística moderna. Ellos formularon o analizaron algo que se llama estadística deductiva o descriptiva, que se conoce ahora en lo que es en la actualidad, y lo que es estadística inductiva o estadística inferencial. Eh, Voy a leer acá textualmente lo que dice, ya que es muy importante recalcar en esta diferencia. La estadística deductiva o descriptiva resume y describe datos de una muestra, media y gráfica, entre paréntesis. Mientras que la estadística inductiva o inferencial usa esos datos para hacer predicciones y generalizaciones sobre una población más grande, estimaciones, prueba de hipótesis. Es lo que le mencionaba, que ahora se puede proyectar información y no es necesario preguntar a 100 personas, sino a una parte de esa población. Eso lo vamos a ver más adelante, pero en este momento solo saber de que estas dos personas comenzaron el estudio de la estadística de una manera más técnica, más formal, cosa que siguieron otros investigadores, llegando a los fundamentos de la estadística actual que fueron desarrollados por Ronald Aylmer Fisher, el cual él publicó prácticamente un libro, se podría decir, llamado Métodos Estadísticos para Investigaciones, cuyos métodos estadísticos fueron en cierta forma analizados y corregidos por otras personas, pero la base de estos métodos, que se publicaron entre 1890 y 1962, son los que actualmente se utilizan para hacer toda clase de investigaciones de cualquier ámbito. Todos los que nos hemos graduado de la universidad y ustedes que primero Dios se gradúan el otro año de la universidad, si hacen una investigación, tiene que ser bajo algún método estadístico que este señor publicó en esa época. Puede ser que esté mejorado, pero la base sigue siendo la misma. A partir del siglo XX inicia la estadística moderna, un factor determinante en la aparición de las computadoras. Hoy prácticamente la computación está inmersa en todo. Estamos llevando esta clase porque existen computadoras, existen dispositivos móviles, celulares, tablets. Hoy hay, creo que tal vez habrán otra variedad de dispositivos, pero si no existiera la computación, si no hubiera aparecido y no existiera la estadística, no podríamos hacer este tipo de actividades. Continuando con la lectura, el centro de gravedad de la metodología estadística se empieza a desplazar técnicas de computación intensiva aplicadas a gran cantidad de datos. Al hablar de técnicas de computación intensiva, también tenemos que tomar en cuenta lo que ahora vivimos en la actualidad. Por ejemplo,
Si alguien en redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, no sé cuáles más habrán, existen otras plataformas también como YouTube y otras donde, por ejemplo, si uno reacciona, da like o dislike o comenta o de cualquier forma, existe algo que se llama algoritmo, que es como decir algo virtual que va contabilizando cada reacción que uno hace a determinado contenido. Si uno le da me gusta, like, prácticamente tome en cuenta que le van a aparecer después todo lo relacionado al tema sin que usted lo busque. Existe la teoría, o tal vez a alguno nos ha pasado, o es algo casual, no sé, que el teléfono, por ejemplo, estaba desactivado, está apagado, pero está encendido, pero no, digamos que tiene la pantalla bloqueada. Alguien posiblemente ha vivido la experiencia, tal vez pueda reaccionar aquí si lo han pasado o no, porque una vez me sucedió. Yo, por ejemplo, estaba hablando de algo con otra persona. Ya cuando busqué en Google, tenía que buscar cierta información. Lo primero que me apareció fue lo que yo estaba conversando con la otra persona y prácticamente he comentado eso muchas veces y también hay muchas personas que les ha sucedido de que lo comentan o lo mencionan, el teléfono como que escucha, realmente escucha y prácticamente el algoritmo ese que existe virtualmente ya lo toma en cuenta y ese contenido aparece. Puede ser que sea pura casualidad que sucedió esa vez, pero si uno reacciona, lo busca, prácticamente toma en cuenta que ya el dispositivo registró esa búsqueda. Es como la inteligencia artificial, no es que sea tan inteligente esa inteligencia, sino que cada persona va alimentándola de cada conocimiento. La inteligencia artificial no sabe de todo. La inteligencia artificial aprende de cada uno de nosotros. Si uno publica un trabajo o comenta algo, envía un mensaje por cualquier red, la inteligencia artificial prácticamente lo leyó, ya aprendió de qué se trata y puede ser que esa información le ayude a otra persona y por medio de la inteligencia artificial. Eso así funciona. Si uno no publica nada, la inteligencia artificial no aprende. El asunto es que todo lo compartimos y hoy prácticamente va registrando todo lo que hacemos. En la época de la estadística moderna, se empieza a considerar el método estadístico como un proceso iterativo de búsqueda de un modelo ideal. El enfoque iterativo divide un proyecto en ciclos repetitivos o iteraciones, donde en cada ciclo se planifica, diseña, desarrolla, prueba y evalúa una versión mejorada o un subconjunto de funcionalidades. En palabras, digamos, coloquiales de este párrafo muy técnico, quiere decir que cada cosa que hacemos es en base a estadística. Si la volvemos a hacer, si nos equivocamos a la primera vez, a la segunda puede ser que no nos equivoquemos y así sucesivamente. Si nos equivocamos 3 veces, va a ser en 3 formas diferentes, no va a ser en la misma, técnicamente, ¿verdad? Puede ser que nos equivoquemos en el mismo paso, pero puede ser que eso ya lo corrijamos, pero nos vamos a equivocar en algo nuevo. Hasta que de tantas veces que hemos trabajado lo mismo, lleguemos a una versión mejorada en la cual nos sintamos que estamos satisfechos de nuestro trabajo. Este es un ejemplo de un trabajo de investigación. Cuando ustedes hicieron seminario uno, la docente que tuvieron, docente o docente, no sé si fue licenciada, licenciado, no recuerdo muy bien, creo que le revisó la primera vez, eso es técnicamente. Les dijo, corrijan esto, y ustedes lo corrigieron, nuevamente les dijo, ahora corrijan esto, pero no les dijo que corrigieran lo mismo que ya habían corregido. Si les dijo lo mismo, puede ser que a veces uno, de tanto que hace, uno se equivoca, pero técnicamente uno solo va a corregir una vez. Puede ser que ese informe lo revisó varias veces, una y otra vez, y puede ser que hasta alguno de ustedes que redactaba se enojó, que por qué tanto, pero así pasa a veces de que uno en ese afán de llegar a una versión mejorada de lo mejor que uno pueda presentar, es el proceso de iteración. En eso se abarca este párrafo de ciclos repetitivos, de hacer lo mismo y ir corrigiendo de manera gradual. Así como se dice que una planificación es perfectible, quiere decir que está bien, pero puede estar mejor. Esta consecuencia permite retroalimentación continua y refinamiento progresivo hasta alcanzar el producto final deseado.
En la actualidad, la estadística permite ejecutar una investigación operativa en todos los ámbitos del conocimiento. Y por último, vamos a llegar a la estadística en Guatemala de que el primer censo se realizó en 1778. Fue por la Iglesia Católica, esto fue antes de firmar la independencia, 1778. Necesitaban saber qué cantidad de habitantes había, y resultó que habían alrededor de 396,000 habitantes en todo el país. Esto fue en 1976, 1778. Prácticamente ya vieron de que la ciudad iba creciendo. Posteriormente aparece una publicación, si ustedes la buscan en Google o en cualquier plataforma, que en 1819-18, ya cuando la ciudad de Guatemala estaba en el Valle de la Ermita, donde actualmente está hoy la ciudad de Guatemala, ya había casi 400,000 o medio millón de habitantes. Y por último, vamos a hacer lo que les había comentado, la actividad sobre estadística. Aquí todos hemos manejado lo que es una línea de tiempo. Acá hay en Classroom, los que ya están en Classroom pueden ver que en el documento, en la parte final, donde aparece actividades de clase, está un enlace, que es el de esta página. Y la actividad no es tarea, es una actividad, consiste en que van a realizar una línea de tiempo de la historia de la estadística en base a esta publicación. La información ya que hay está ordenada. Lo único que ustedes van a hacer es dar su propia creatividad. Si ustedes quieren agregar, quitar, pueden hacerlo. Están libres de hacerlo. El formato es cualquier formato, ustedes deciden cómo. Lo único que lo tienen que subir a la plataforma de Classroom. Las tareas o actividades no tienen una fecha límite. Ustedes con su tiempo pueden manejarlo, pueden planificarlo. Si ustedes pueden hacerlo ahorita, lo pueden hacer. O si ustedes deciden, lo voy a hacer en el transcurso de la semana también. Pero no lo dejen muy al tiempo, porque igual las tareas, yo la fecha límite las pongo el día que tengo que subir notas a plataforma. Esas serían las fechas límites. Por el momento estaríamos manejando de que 15 días después del primer examen parcial sería la primera vez que tengo que actualizar plataforma, por lo tanto aún tienen tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda del tema de hoy. Eh, Posiblemente tengo una pregunta en el chat, pero no la leí porque no puedo ver aquí cuando tengo compartiendo pantalla, no puedo ver los mensajes. Si alguien puede activar su micrófono, con gusto. Yo le Sí, dígame. que si es a mano o como sea. Es a creatividad. Si usted lo Ah, hace a mano, lo único que tenía que tomarle una fotografía, ¿verdad? Para subirlo a clase. ujú. Eso sería lo único. Usted decide cómo hacerlo. Ahí no hay ningún lineamiento, es creatividad de cada uno de ustedes. Gracias. Así es. Bueno, entonces, esta es la parte final de la clase. Por favor, necesito que en el chat todos puedan escribir su nombre completo y número de carnet. Y esta sería prácticamente el final de la clase. Les agradezco su puntualidad. Cualquier duda, de igual forma, ahí está mi número de teléfono en Classroom, el correo electrónico, por medio del grupo WhatsApp también pueden hacerlo. Y ahí estamos a la orden, cualquier duda, y respondemos en la brevedad posible. No les prometo rápido, pero que respondo. Eso sería todo. Solo dejar su nombre completo y número de carnet, y esa sería la asistencia para el día de hoy. Muchas gracias. Y los que deseen pueden retirarse y pueden ahí prepararse para el siguiente curso, y nos saludamos el próximo domingo, Dios mediante. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, muchas gracias. Feliz tarde, adiós. Adiós. Feliz tarde. Feliz tarde.